Una vez conocido el archivo del caso Neurona contra Podemos, las reacciones no han parado de producirse y han sido muchas las voces. Las que han querido retratar el acoso mediático y el lawfare político sufrido por la formación morada. Una de ellas ha sido la del presentador de La Noche en 24 horas Xavier Fortes, que de la mano del magistrado Joaquín Bosch y los periodistas Enric Juliana y Elsa García de Blas, han denunciado el proceso sufrido por Podemos y los costes políticos que han tenido por ello. Con mucha prevención, con mucha prevención. Bueno, archivado de forma definitiva el caso Neurona sobre la financiación de Podemos, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el último recurso de Vox y da por concluida la causa que, entre otros delitos, investigaba la supuesta apropiación indebida de fondos electorales del partido. Desde Podemos celebran el carpetazo a la causa, que ha durado más de 3 años, pero dicen que el daño causado al partido por la guerra judicial, política y mediática es irreparable. Y algo de razón tienen en esto. Es decir, no ha habido partido en España que ha sufrido más el acoso de, no sé si de las cañerías, los desagües, del Estado o de quién, pero ha habido sucesivos supuestos escándalos que acababan siendo nada, como este de Neurona, pero que ocupaban páginas y páginas y kilos, como tú dices, de tinta. Sin embargo, cuando al final el caso como este se convertía en un bluff y no era nada, pues ya ocupaba un poco menos de tinta. Sí, es así. Antes, cuando estaba el juez Bosch aquí, lo hemos hablado, ¿no? Pero fijémonos en lo siguiente, ¿no? Es decir, ahora de esto, o sea, los hechos tienen siempre sus momentos, ¿no? Y ahora esto ya ha pasado y hoy se conoce el archivo. Y a su vez esta fuerza política hoy tiene una posición pequeña en el Congreso de los Diputados, con una cierta relevancia, puesto que la mayoría parlamentaria necesita sus votos, pero tampoco ellos están en disposición hoy de tumbar al gobierno, ni creo que sea su propósito, ¿no? Pero digamos que ya la tensión implícita que tenía todo esto hace 1 año o 2 años ya en este momento ya no existe. Entonces la pregunta uno que se puede formular, alguien que haya estado observando la política española estos años, para mí sería la siguiente, ¿no? Es decir, se les abrió 20 investigaciones judiciales, ninguna de ellas ha conducido a procesamiento, ahora se cierra una de las últimas, no los pudieron meter en la cárcel, pero les rompieron los nervios. Yo si tuviese que hacer un párrafo, ¿no?, dedicado a este episodio de la historia de España sería este. No los pudieron meter en la cárcel, pero les rompieron o casi les rompieron los nervios. Elsa, si le dedicamos 4 columnas a un supuesto escándalo de Podemos, hombre, si además de forma reiterada se ha visto 20 y pico casos similares que acaban siendo nada, pero que ocuparon portadas, minutos de televisión y minutos de radio, lo suyo es que nos hagamos una reflexión de si alguien nos ha tratado de utilizar y en cualquier caso, dedicarle un tiempo mínimamente parecido para decir que fue todo un engaño, que no había tal caso Neurona como no había todos los casos que se trataron de imputar a los dirigentes de Podemos, pero que se utilizó para hacerles daño. Sí, lo que pasa es que es cierto que ahora ya no tiene efectos, ¿no? Porque realmente pues el daño que les provocó aquello ya está hecho, ¿no? Entonces, sin duda, la derivada mediática me parece interesante, pero me parece más interesante el asunto del lawfare, ¿no? Porque creo que eso es el meollo, ¿no?, la madre del cordero, ¿no? Porque la pregunta es quién controla a los jueces, ¿no? Si un juez se excede en su labor, en su ejercicio jurisdiccional, ¿no?, si comete lawfare, ¿quién lo controla, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa cuando las instancias superiores están politizadas porque hay una intervención de los partidos en los nombramientos, ¿no? Claro, pues entonces la sensación de control es menor, como mínimo sensación, ¿no? Luego, incluso el propio control efectivo. Yo
sí creo, sé que esto es un tema muy delicado y que por supuesto tampoco hay que también hay que preservar, ¿no?, la independencia del Poder Judicial, pero al mismo tiempo creo que hay algunos casos que hemos conocido en la historia reciente española que aconsejarían algún debate sobre los mecanismos de control también de la judicatura. Sí, señor juez, hace nada, unos minutos hablábamos sobre los efectos lumínicos, ¿no?, en la política, es decir, cómo aparecen los temas y desaparecen, y se habla mucho de una cosa y de un golpe y porrazo no se habla de ella. En este país se gastaron bastantes neuronas hace un tiempo para hablar del caso Neurona, ¿no? Y se gastaron neuronas y se gastó tinta. Me estoy refiriendo a una instrucción judicial sobre una presunta financiación irregular o manejo irregular de fondos por parte del partido Podemos. Finalmente esta causa hoy se ha notificado que ha sido archivada por la Audiencia de Madrid. Son aproximadamente 20 instrucciones judiciales que se han abierto a Podemos durante estos años, sin que ninguna de ellas haya concluido, que a esta fecha se sepa, en procesamientos. ¿Es normal esto? En nuestro país se incoan y se archivan muchas causas todos los días, y en esos niveles puede ser normal. Si la pregunta va más allá, yo la interpreto así: si en estos supuestos pueden haberse producido casos de lawfare, que se ha habido una actuación judicial tendente a perjudicar a una fuerza política, yo creo que en nuestro país ha habido casos de lawfare, algunos con condena clara, como contra miembros de Podemos, como por ejemplo en el caso de la condena de Salvador Alba por intentar perjudicar la actividad política de Victoria Rosell, según los hechos probados. Y mi impresión es que no tendríamos dudas sobre si hay casos de lawfare o no, si la judicatura tuviera unos contrapesos suficientes. ¿Y quién controla la actividad judicial para evitar que haya casos de lawfare? Pues los tribunales superiores. Son los únicos que pueden juzgar y vigilarnos. Si los tribunales superiores están configurados desde el poder político con fuertes injerencias, pienso que es perfectamente comprensible que pueda haber magistrados que crean que hagan lo que hagan, pueden intervenir en el ámbito político y perjudicar a unos y beneficiar a otros, y que de arriba quizás nunca les pueda llegar ningún problema. Y por eso, para evitar esas situaciones, deberíamos tener mecanismos de vigilancia y supervisión que fueran más imparciales.